Creo que, creo que es primera vez en mi carrera docente que tengo la oportunidad de trabajar con un programa de formación en valores bastante completo como este. Generalmente en los otros colegios donde había trabajado anteriormente, también se trabaja con valores, pero no con un programa como este, sino más adaptado a lo que propone el diseño curricular bolivariano. Y de verdad que esta propuesta ofrece muchas cosas adicionales cuando los que estamos al frente de esto nos dejamos enamorar de la propuesta. Creo que la esencia, y se lo digo a Carolina en una oportunidad, la esencia de esto ha estado es en que el primero que se ha enamorado de esto he sido yo como docente. Entonces, eso es lo que permite que luego tú también enganches a los estudiantes. Mi vocación como docente, al igual que la de mi amigo aquí, también es producto de una profesora que quiero muchísimo. Mi profesora de contabilidad en tercer año fue la que despertó en mí el deseo de ser docente. Y creo que básicamente esa experiencia también pasó por eso, porque era una docente que más allá de dar contabilidad, enseñaba una contabilidad en valores. ¿Ve? Siempre sus clases, más allá de enseñar debe haber saldo, activos y pasivos, siempre sus clases iban en función de ser personas buenas, honradas, contadores honestos. Y bueno, todas esas cosas me fueron enamorando de esta carrera tan bonita que es la educación. Así que, bueno, contento de estar acá. Gracias, Walter. Bueno, entonces vamos a empezar contigo, Walter, en relación a lo que preguntaba Nicolás. Bien, con respecto a lo que preguntabas, querido amigo, yo comencé en enero de este año a trabajar con el programa. El año pasado, como se tomó un solo lapso, o mejor dicho, yo como docente tuve la oportunidad de trabajar un solo lapso. Trabajé solamente con la última unidad del libro, porque la docente anterior ya había trabajado otros temas. Entonces yo trabajé con la última unidad, que es la de toma de decisiones. Y de verdad que, bueno, la experiencia espectacular. Yo quiero hacer hincapié en que de todo esto que nosotros trabajamos, la lectura de cruzar el Rubicón, bueno, lo mencioné en la Expo Valores, ¿verdad? La experiencia de cruzar el Rubicón fue una lección que marcó la pauta con los chamos en ese momento. Es un tema que cuando se introduce el tema del matrimonio, vuelvo a retomar lo que decía al principio, cuando uno se enamora de esto, uno le va buscando como que la vuelta a la cosa para hacer que el chamo se vaya vinculando con lo que en su esencia quiere ser el programa. Quiero decir también que nosotros en el colegio queremos que el programa tenga además un vínculo que va con la parte espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando cruzar el Rubicón me habla a mí de que esta mamá le quiere hacer entender a su hija que el matrimonio es una decisión seria, ¿verdad? Que me tengo que detener a pensar bien las cosas, porque una vez que cruce el Rubicón no hay vuelta atrás. ¿Ves? Entonces, tomamos la esencia de lo que habla la iglesia sobre el matrimonio. ¿Qué me dice la iglesia del matrimonio? O sea, está bien, voy al matrimonio, pero ¿qué pasa si después de cruzar el Rubicón la cosa no salió como yo pensaba? ¿Qué pasa si mi matrimonio fracasa? ¿Qué pasa si mi esposo o mi esposa no terminó siendo lo que yo esperaba? Y entonces, oye, ahí se abre una gama de cosas y
Y por eso fue que la lectura fue tan rica, ¿no? Y entonces preguntar, ¿qué pasa si me tengo que divorciar? Y bueno, ahí salen a aflorar cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Que mi papá, que mi mamá, que yo soy producto de un hogar divorciado. Y entonces toca abordar todas esas cosas que son la realidad que están viviendo nuestros chavos. Eso nosotros buscamos la manera de manejar los tres momentos que propone la guía del docente: el conocer, el acoger y el actuar. Entonces, desde el conocer, yo he tratado en lo posible de respetar al máximo las lecciones. Utilizo en la gran mayoría las lecturas de los libros, ¿sí?, para dar a conocer el tema y todo lo demás. Y en la parte del acoger, sí trato como de sincronizar ambos momentos. Tanto lo que yo quiero que los muchachos asuman, ¿verdad?, para la vida, como ese plus que nosotros como colegio católico queremos dar a través de la espiritualidad, a través de lo que la iglesia, como es un colegio católico, pues lo que la iglesia católica me enseña y que me puede también ayudar a dar respuestas ante las situaciones de la vida. Y por último, dejamos como cierre ese momento del actuar. O sea, ahora cómo llevo yo esto a mi vida, a mi familia. Y aquí quiero hacer énfasis también en lo que decía aquí mi amiga. He tenido ya varias experiencias de chicos que me han dicho: profe, ¿será posible que yo pueda llevar el libro a mi casa? Porque de verdad que yo quisiera que esta lectura la lea mi papá, o yo quisiera que esta lectura la lea mi mamá. Hay cosas que mi mamá debería saber sobre esto, o mi papá, y cosas así. Y bueno, uno le busca la vuelta ya a la cosa, pero el material, de que toca la fibra. Lo que has trabajado con el libro es solamente la parte 3 del libro. El año pasado. Ya este año, en este primer lapso que estamos cerrando, trabajé la unidad 1 y 2. Okay. ¿Cómo te fue? Hasta los momentos. ¿Cómo es tu interacción en el aula? O sea, las clases son de 1 hora o de 45 minutos. 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos. Y típicamente, ¿cómo te repartes el tiempo? Bueno, hasta los momentos he hecho, como le estoy diciendo así, he hecho este año, como ya asumí el año escolar completo, he unido lecciones. Entonces, por ejemplo, en el módulo, en la unidad 1, uní el capítulo 1 y el 2, que el tema es básicamente lo mismo. Entonces, trabajé en la primera sesión de 90 minutos el capítulo 1 y 2. Y en la segunda sesión... ¿Los pones a leer a ellos? En algunas ocasiones, porque esa es una situación también bastante fuerte. Por lo menos los temas del 1 y el 2 son muy largas las lecturas. Son teóricos. Sí, sí, tienen mucho concepto. Okay. Por lo menos ahorita, en las últimas clases que hemos estado trabajando todo lo de la parte de autofilia, isofilia, heterofilia, toda esa parte de conceptos. Busco la manera de que el material se dé sin necesidad de repente de que lo podamos leer. Okay. De repente yo leo la historia primero, a veces la resumo, la cuento allí, tipo cosas que pasan en la vida real, ¿ve? Y después entonces, bueno, muchachos, vamos a trabajar con estos conceptos. Esto lo pueden conseguir entre la página tal. Y entonces el chamo está consumiendo el libro sin tener que leerlo en ese momento. Hay historias que son un poco más breves, que ahí sí, muchachos, vamos a leer esta historia y tal, y tratan lo posible de llevar la secuencia de las historias. ¿Ves? Perdón, porque leerlas es muy largo. Sí, sí, te consume el tiempo de la clase. Se te pierde cuando lo pones. Sí, porque también lo que decía la compañera, cuando hay muy pocos libros, entonces, por ejemplo, de estos tengo muy pocos. Entonces, de repente te toca un libro por 4. Entonces, el chamo que lee, fino, pero entonces después los otros llega un momento en que se te pierden, ¿ves? Y entonces se distrae un poco la cosa. Ahora, cuando las lecturas son más breves,
ahí sí la cosa funciona de otra ¿Y manera. breves cuántas páginas? Breve llamo yo cuando son 3 páginas, máximo 4. La opinión del resto de la sala sobre un límite de páginas que es razonable para manejar en 3, 4. Mucho más. Ya, Lo que pasa, y también es importante señalar que cuando no están listos todos los niños, cuando lo pasan, el niño te pasa el libro, más no te pasa donde quedó. Ajá. ¿Sabes? No, toma el libro. Entonces se pierde como la lectura. Cuando son uno por grupo, es más difícil seguir la lectura. Ok. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo tengo una pregunta más o menos como por esta línea. Si la lectura es muy teórica, tiene eso de la autofilia, toda esta parte, que sé que esa lectura es bastante densa, eso hace no solamente que la lectura obviamente sea más larga, pero eso hace que los niños se pierdan más todavía, o son capaces de seguir esa parte un poco más Pueden teórica. seguir, pero hay conceptos que como no dominan, o ese profesor toca que ellos busquen esos conceptos para que puedan entender lo que está pasando dentro de la lectura, que también no está mal, está bien, porque son No, están y a veces cuando la enriqueciendo lectura es su muy vocabulario, densa y tiene 90 minutos, pero tienes y a veces todo quiere leer. Se te va nada más la lectura, se te van a 2 horas en la lectura y no puedes profundizar ni hacer una actividad con ellos. Y orientación de convivencia es una vez a la semana, no Sí. como la de María que tú lo ves Sí. hoy y lo ves mañana, no. Entonces la idea es leer y trabajar. Por ejemplo, Desiree tiene 45 minutos. yo ¿Cuánto tengo tienes 90. tú, Norma? 45 minutos a la semana. Ah, no, yo tengo. No, yo tengo soy 90. Tienen doctor. 90 minutos Sí. a la semana. Ustedes, Lo que 90 pasa es que yo doy diferentes áreas. Yo te doy arte y patrimonio, CRP y orientación y convivencia. Yo trabajo de primero a quinto año. No sé, no das nada. Yo también lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en CRP yo estoy trabajando con la inteligencia artificial. Y ahorita, justamente esta semana, nos toca el tema de aprendiendo a querer, pero ya mis colegas vienen trabajando la lectura. Eso es lo que, esta es la responsabilidad de la profe que le puede explicar un poquito mejor cómo nos manejamos. Y para mí ya se me hace mucho más fácil porque cuando yo llego a ellos me cuentan la historia misma. Bien, yo sí considero bien importante que tenemos que trabajar en conjunto como institución. Esto no es un programa para que, para mi concepto, lo trabaje una sola área, ¿ok? Cuando yo me inicié en el colegio y fui al primer consejo, y vi en la agenda AQ, yo me asusté, porque planificación de AQ, y yo estaba nueva, y yo dije, Dios mío, ¿qué será esto? Entonces, bueno, empecé a trabajar como están trabajando todos ustedes, en el área de orientación y convivencia. Realmente, nosotros le dimos un cambio hace aproximadamente 4 años. Cuando vimos la necesidad de integrar el programa en todas las áreas, ¿sí? En el colegio, matemática, física, la profesora, bueno, ustedes son testigos que han asistido, todos los colegas trabajan con aprendiendo a querer. Un pequeño porcentaje de ese plan de evaluación está destinado a aprendiendo a querer. Pero la dinámica en el salón. Ahora voy. La dinámica es la siguiente. Yo arranco con la lectura siempre con una comprensión lectora, análisis e interpretación del texto. ¿Usted leyendo? Sí, y a la par. Hay grupos donde me ha funcionado que los estudiantes leen y todos los demás están así como muy atentos. Otros me han funcionado que trabajan de 2 en 2 o de 3 en 3 y les va mejor. En otros casos, la que tengo que llevar la rienda soy yo, porque son grupos que se distorsionan más y se pierden. Entonces, cada grupo tiene su particularidad y de hecho dentro de un mismo salón podemos conseguir diferentes. Entonces, hay que buscar la dinámica. ¿Qué nos ha funcionado? Realmente sí considero que ha sido un gran y valioso aporte que nos estamos amparando en todas las áreas. Entonces, arranco yo en orientación en valores, previo a todo esto lo que la profesora está comentando, y ya ellos cuando van a trabajar en sus respectivas áreas, es como que más fácil
para interrelacionar. Bueno, yo tengo experiencias en el colegio que la profesora de química ha hecho hasta poemas con Aprendiendo a Querer. Física, que relacionó física y matemática, lo hicieron en la cancha con Aprendiendo a Querer. Sí, Y en términos de tiempo. el número de páginas, Ok, concepto versus historia. Ahorita creo que nos ha sido más productivo tomar una o dos lecturas por momento. Por ejemplo, en este primer momento que ha sido más corto, que es el más corto, trabajamos una lectura. O sea, que al año saca 6 lecturas. Sí, claro. ¿Qué lectura hiciste? Bueno, lo que pasa es que en primer año trabajamos con el libro 8, en segundo año trabajamos con el libro 9, en tercer año trabajamos con el libro 10. Cuando llegó a cuarto, no. Ajá, en este momento trabajamos. En tercer año trabajé en Novedad para Patti y también para Eddie. ¿Sí? En noveno, en tercer año. En quinto, como no tenemos los ejemplares de cuarto y quinto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que en noveno trabajamos también, en cuarto año también trabajamos con el libro 9 y en quinto trabajamos con el 10. Entonces, siento que ha sido bastante productivo, es un trabajo donde nos hemos integrado. Cuando llega un profesor nuevo, uno lo siente y mira, aquí trabajamos con este programa y es así, bueno. Los estudiantes lo vienen conociendo desde preescolar también, como en otros colegios, y para ellos es relacionarse con Carlos y Alicia y ya saben lo que es Aprendiendo a Querer y no... Pero no trabajan entonces todos los capítulos. No, en el segundo lapso, por lo general, tomamos 2 o 3 lecturas. Y en el tercer lapso, igual, 2 dependiendo de los espacios. O sea, cuando máximo sacan 9 lecturas. Exacto, sí. Okay. Por eso. Por año. Exacto. No repito, por ejemplo, si tomé en cuenta en el tercer año la lectura en este tercer lapso, en quinto vuelvo a usar el 10, no. Pero para entenderme, porque trabajan con ese libro con cuarto y quinto año igualmente. En tercero y quinto con el número 10. Con el 10 porque no tenemos el ejemplar de cuarto. No, entonces no, para no dejar a los chicos, por ejemplo, distribuyo cuáles son las áreas, las lecturas que voy a trabajar con noveno y luego cuáles son las unidades y las lecturas que vamos a trabajar en quinto. Pero en todo caso, nunca te daría tiempo de dar. No, me gustaría, me encantaría. Es decir, si no le llegas todo completo. Por ejemplo, si tuvieras los ejemplares para cuarto y quinto, lo dieras completo, ¿te alcanzaría el tiempo? Yo siento que sí, porque tendría, bueno, No. no para trabajarlo en el aula. De repente, como hace años que tengo entendido, yo no estaba en la institución, tenían los ejemplares, estaban bien dotados y se llevaban, incluso era un préstamo, el alumno se inscribía y se llevaba su libro y lo entregaba en julio. Entonces era como más fácil para trabajar el libro completo. Okay. O sea, que ustedes tuvieron la experiencia de que ellos se llevaran su libro. Sí. Es distinto cuando el libro reposa o pertenece a la institución educativa a cuando el estudiante lo tiene consigo y se lo puede llevar. Así es. Jenny, en tu experiencia, ¿has podido trabajar todos los capítulos? Todos los capítulos es difícil. ¿Cómo hacen las Yo que tengo 10 años, en colegio tiene 21 años, pero yo como tal tengo 10. Y siempre tomamos entre 9 a 10 capítulos de los libros. Se trata de que no sea repetido. Por ejemplo, en mi caso, lo he dado casi todo porque no repito, como dice la profe, no repito los mismos contenidos porque uno los conoce todos, pero el estudiante no. Pero donde yo trabajo, sí, tenemos un libro para primer año, segundo, tercero. Tenemos 4 y que lo estamos usando ahorita, que es quinto. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿Quién lo usan en quinto año? Sí, lo estamos usando en quinto. O sea, pero tú también, Jenny. en quinto, sí, por ejemplo, como le digo, lo tenemos primero, segundo, tercer año. Ah, solamente, claro. Entonces, integramos este año diversificada. O a los de 4, como le decía, por ejemplo, este año, yo a quinto le di la familia. Yo siempre lo relaciono
por ejemplo, el tema de la familia, busco el libro y a ver el tema de la familia, la importancia de la familia, porque tenemos que estar conectados mamá, papá, hermano. Y que la sociedad empieza de ahí, de familia, de casa. Así es. Y aquí en el colegio terminamos el punto Porque de... el vivero tiene hasta tercer año. No, hasta quinto. Hasta quinto tiene No, que no, hablar. los libros. Los libros, Solamente exacto. hasta Y este tercer lo tiene poquito. poquitos ejemplares. Pero este año. Sí, este año, por supuesto. Y hago, como le digo, hago énfasis. No voy capítulo 1, capítulo 2, no lo trabajo así. No. Voy, lo que yo voy dando lo voy entrelazando con lo que yo doy y voy trabajando. Y también, disculpa, y también saco copia y le doy así, ¿sabes? Y me gusta que ellos trabajen más 2, no mucho 4, porque yo digo que 4 no trabajan. Lo que hacen es hablar y 4 somos comentar tú. sus ideas en ese momento, cuando, ay, no hicimos nada. Entonces siempre trato de sacar las copias, de parte y trabajo más. Un paréntesis y quería aportar algo. Una forma también que nos ha funcionado a nosotros es que yo les coloco, les tomo fotos, se lo paso a los orientadores y los orientadores lo publican en el grupo de los representantes. Entonces hay muchos chicos que ya llegan al aula con su fotocopia. Entonces llevan su lectura ya ahí en fotocopia y nos ha resultado también bastante favorable. A mí particularmente, ahorita que lo estamos implementando en la institución donde estoy actualmente, cuando llegan los libros, que llegaron el 28 de octubre, sí, reciente, Están calientitos. Bueno, la ventaja es que como conozco muy bien los temas y todo lo demás, puedo ir desarrollando. Cuando abro la página y me encuentro con Unidad 1, tantos libros, tantas historias, tantas lecturas, cuántas clases tengo semanal, empiezo a contar cuántas clases, cuántas horas disponibles, entonces tengo que hacerles evaluaciones, tengo que hacer las entregas, porque el control de estudio pide un porcentaje, un 40% de entrega de nota, un corte de entrega. Entonces, para yo poder evaluarles qué los pongo a hacer, hago una lectura, no hago la lectura. Y visualizando un poco lo que ustedes han contado, yo creo que no consiste en que el libro empecemos a quitarle hojas y a quitarle esta historia no sirve, esta historia sí sirve. Creo que para nosotros como instituciones internas llevamos a las necesidades de nuestras planteles cada una de esas historias. Por ejemplo, quizás estemos pasando por una situación de bullying, cyberbullying, estamos pasando por una situación de sexualidad en la institución. No es necesario quitárselo, sino que en mi institución necesita eso, pero la otra institución necesita la amistad, necesita el compañerismo, necesita otra cosa. Entonces, según las necesidades de cada una de las instituciones, vamos poniendo en práctica y vamos utilizándolo. Ahora, en el tema de el tiempo de clase, cómo me ha servido a mí, cómo lo he ido trabajando, fíjense. Yo desde que empecé en la educación trabajo con lo que es el cerebro triádico, ¿no? Creo que la psicóloga aquí presente lo puede conversar mejor. Entonces sabemos que el izquierdo, el visual, el derecho es el auditivo, el central es el operativo. Entonces, basados en el cerebro triádico, tenemos estudiantes hoy en día así. No todos nuestros estudiantes son derecho-izquierdo. No todos nuestros estudiantes son operativos, cerebro central. Entonces, ¿qué busco yo de una forma u otra? Lectura. Practico por lo menos en una clase, hago las 3 lecturas. Los pongo a todos con el libro. Gracias a Dios tenemos para todos el libro. Y fuiste privilegiado. Sí, fui privilegiado. Entonces yo les doy a todos el libro y les digo, tienen tanto tiempo, vamos a practicar la lectura mientras yo voy haciendo otras cosas en el escritorio, todos en silencio. De hecho, yo paso unas fotos por ahí que la pudieron visualizar, una lectura individual. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que no tienen la capacidad de la lectura individual. Se dispersa. Entonces vamos a una lectura en común. Vas siguiendo la lectura y vamos pasando. Y luego la lectura reflexiva. Entonces ahí trabajo ese cerebro, el cerebro central, el visual, el izquierdo, el derecho, trabajo todos los cerebros para que mis estudiantes comprendan. Porque cuando hacen la lectura individual, leen rápido, no entienden nada, hay conceptos, hay palabras que no comprenden y quedan en el aire. Pero cuando escuchan de otros,
dice, y empiezan a decir, profesor, era eso, era eso. Entonces, eso es importante. Para que les- entender bien, Norma. Entonces, tú lees con ellos durante tienes 45 minutos semanales, ¿cierto? Y la misma pregunta, ¿te da chance de leer todos los capítulos? No, obviamente. O sea, dependiendo de qué capítulo voy a elegir. Ok. Por ejemplo, estas 2 semanas que tenemos el libro desde el 28 de octubre, hemos tenido chance de leer los 2 primeros capítulos de la unidad 1. ¿Ok? También por la situación de que días hay clases, días pasan situaciones en la institución, horas de acto cívico y todo lo demás. Pero trabajar con ellos es pensar según sus necesidades, y una de las cosas que ha sido importante, una de las cosas que quizás a ustedes les pueda servir, pasar estos libros, y es una de las actividades que yo les pongo a los chamos dentro de la evaluación, a que el libro ellos los graben en audio. Entonces, cada uno es un personaje. Y luego ellos van haciendo la lectura. Pero luego lo que hago es que les pongo el audio. Entonces, audiolibro. Entonces, la comprensión va a ser mejor, porque tenemos mucho del cerebro izquierdo que son auditivos. Okay. Y aplica siempre esos 3 tipos de lectura en los 45 minutos. Esto es una planificación. Sí, yo siento que, hablando un poco en general lo que es el país, Venezuela, ¿no? La necesidad de la lectura comprensiva es necesaria. Muchos estudiantes llegan a las universidades, llegan a 3er año de bachillerato y leen en monosílabos. Entonces, es importante cuando el cerebro aprende a leer, la comprensión, las decisiones de vida, hasta eso se hace más llevadero. Así es, claro, es cierto. Deciré, bueno, Cuéntanos en yo tu caso. llevo 7 meses, como ya les dije antes, y cuando comencé, Carolina me dio un material de apoyo que fueron sobre las 7 claves para una personalidad sólida. Ese fue con el que empecé. Yo empecé dando el 3er laxo, el último laxo del año escolar pasado. Y adaptar esas lecturas para mí era algo nuevo, eran 45 minutos, y me decía, wow, ¿cómo yo puedo implementar estas lecturas que me alcancen 45 minutos en el acoger, en el actuar y en el conocer? Entonces, me dieron la hoja de planificación, el tema, objetivo, cuál era el área de enfatizar, cuáles eran la metodología que se podía implementar ahí. Entonces agarré las lecturas que ella me dio, leí el libro también y fui colocando, como él dice, en control de estudio te ponen a que lleves como un control de cuántas actividades tienes que realizar por laxo. Entonces coloco las lecturas de acuerdo a cómo sea de profunda. Me da chance de que ellos lean, incluso ellos mismos me colaboran. Mis libros están en un laboratorio y yo antes de llegar al salón ya fue uno que es como el delegado, fue al laboratorio, buscó los libros y se encargó de repartirlos. Si los libros no están completos, ellos se ponen en pareja, más que todo es en pareja, no en grupo de 3, porque gracias a Dios dan la cantidad perfecta para que nada más sea en pareja. Entonces ellos mismos siguen su lectura y les gusta leer. O sea, en mi caso he visto que a ellos les gusta leer porque, por ejemplo, los temas largos, así como él decía, el de la heterofilia, es un tema extenso y yo le decía, esa lectura no nos va a dar chance de leerla. Y nos decían, profe, pero vamos a leerla en el salón. Y sin mentirle, fueron 20 minutos que se llevó la lectura, me quedaron a mí 20 minutos. Entonces les puedo explicar la actividad. ¿Cómo hago yo? Cuando llegó pandemia, nos fuimos al Classroom, ya que estábamos a distancia. El profesor que me daba a mí escaneaba las lecturas y las pasaba por el Classroom, dando indicaciones de cómo se tenía que hacer la actividad. A mí me quedó como esa metodología, entonces les escaneo las lecturas, se las paso por el Classroom, y antes, o sea, una semana antes de que vaya a hacer la lectura. Y cuando ellos llegan a clase, ya tienen como un poquito de qué es la lectura.
ese tema de lectura, ¿cuánto tiempo el aula de dedicar? Al estudiante, No, a leer 20 minutos, o sea, de 15 a 20 minutos. para leer ¿Qué es lo que 3 ellos páginas, 4 páginas. Si le ponen un capítulo de 7 páginas, ya no lo pueden. No, y me imagino que se quedan porque dicen que ¿no? Ok, y eso es una cantidad de tiempo grande, ¿no? 15, 20 minutos para tener esos estudiantes todos involucrados durante 15, 20 minutos. Mientras ellos van leyendo, yo voy así lanzando preguntas. Ok, como. Y ellos van interactuando. Por ejemplo, ¿qué le decía la mamá de Patricia? Porque se enfadó Patricia con su mamá. Y ellos van respondiendo. La voy haciendo como tipo de Para ver debate. si están Para ver si están atentos a la lectura. Sí, sí, Mantener la atención. Exacto. Dinámicas que se aplican. ¿Y qué capítulos te gustan de este libro que has usado? Ahorita en este primer lapso, implementé la unidad 1, porque cuando empecé el lapso pasado, muchos de ellos me decían, profe, pero estoy perdida, porque, por ejemplo, hay algunas lecturas que te dicen que, según la lectura anterior, decía Hay una esto, continuidad. que hay una continuidad, y ellos, profe, pero esa no la leímos. Yo, o sea, sí trato de hacerle como decirle, niño, esta lectura va con esto, y trato de entrelazar y darles como que el abreboca de la lectura anterior como para que ellos tengan Y ese... hay capítulos que son particularmente interesantes o particularmente aburridos para ellos. O sea, hay cosas que están funcionando mejor que otras. La mayoría de las lecturas a ellos les ha parecido interesante, ya que me dicen que son vivencias que pasan día a día, como por ejemplo a su realidad. O sea, el tema de la sexualidad, que compartimos en internet, Las diferencias entre la madre y... A mí me ha pasado como ustedes que los estudiantes piden llevar el libro a casa para mostrarle algún resumen, algún párrafo a mamá, a papá y todos los demás. Entonces yo le digo, bueno, saquen tu teléfono y tomen fotos, ¿no? Llévenselo. Y después los papás, que yo tengo ese feedback con los representantes, los papás empiezan a, profe, ¿y ese libro de dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Y ese libro dónde está? Profe. Y entonces ya yo le dije, no, vamos a empezar a tener, y un planteamiento que le puse hoy a mi personal, fue que tener formación a los papás, que es la escuela, lo que llamamos escuela de padres, pero desde aprendiendo a querer, ¿no? Porque aprendiendo a querer te da la oportunidad de eso. Entonces, ya no solamente estamos llegando a los estudiantes, o sea, la idea es eso. Creo que aprendiendo a querer no pretende quedarse solamente en el plantel. Aprendiendo a querer pretende expandirse la sociedad venezolana, ¿no? Que la Venezuela entera comprenda y aprenda a aprender a querer. Entonces, si es eso, ¿qué podemos hacer nosotros, cada uno desde nuestros planteles, para llegar a estos papás? Nosotros en la María Antonia, la profesora Carolina, involucramos a nuestros estudiantes mucho en aprender a querer, más que todo en básico. Cuando llegan a básica, ellos se involucran muchísimo con aprender a querer, y cuando están nuevos dicen quién es Carlos y Alicia. Entonces después van conociendo quién es Carlos y Alicia y se enamoran, y han transformado muchas familias, ha unido familias en la María Antonia, y papás que dan testimonios espectaculares cómo ha influido lo que es Carlos y Alicia en su familia. Es importante porque de hecho nosotros lo hemos vivido también en bachillerato. La profe Carolina ha estado en las presentaciones que hacemos a finales de julio con Expo Valores, y uno de los que nos acompaña siempre son las mamás y los papás de esos chicos que van a participar. Este año tuvimos una experiencia maravillosa de un estudiante que fue a encontrarse con su papá en Estados Unidos, y no podía estar en la actividad de Expo Valores en el cierre. Y ellos son de apellido García, y Unai, su hermanito, es egresado de nuestra institución hace 3 años. Y ellos se fueron a ver a su papá, que tenían como 8 años que no se veían. Y ella me escribió 2 días antes de la presentación y me dijo, profe, yo puedo mandarles un video desde aquí. Y yo le dije, sí, ellos grabaron su video con el papá, la profesora lo vio. Entonces, en la presentación de Expo Valores, cerrando nuestro proyecto de Aprendiendo a Querer, ella estuvo participando con su familia,
ya regresó y me dijo, ay, ya llegué, profe. Entonces son experiencias bien significativas realmente. Bueno, quiero preguntarles, ¿qué tan claros y accesibles consideran ustedes que son los materiales para los estudiantes? Es decir, ya lo hemos conversado aquí, pero quiero que cada uno comente brevemente cómo los estudiantes, digamos, asumen el material, lo comprenden bien, ustedes sienten que tienen una capacidad clara como para entender la historia, la parte conceptual. Ya algunos lo han comentado, que hay como diferencias entre el relato y la parte teórica, pero me gustaría que cada uno lo relatara brevemente. No todos a la vez, por favor. Sí. O comenzamos Bueno, con mira, Walter. sí, de hecho, esta lectura, que es la última que trabajé, la de Patty si sabe lo que quiere, los chamos inclusive sacan unas cosas que yo de verdad cuando leí la historia no lo vi por ningún lado, ¿sabes? Yo creo que, Por ejemplo, como por ejemplo, que ella va al barco, entonces los muchachos dicen, profe, pero ya nosotros sabemos a que iba al barco. Entonces, o sea, tú no lo ves por ese lado, ¿no? Y creo que lo que ayuda mucho es el lenguaje de las historias. Inclusive yo les decía a ellos en esta historia que yo he sido una Sofía. ¿Ves? Tú les preguntas a ellos, chacho, y en sus casos hay un papá, una mamá parecida aquí a Sofía y todos le dan, sí, todo. ¿Ves? Entonces, creo que eso, el lenguaje, ayuda mucho a que el chamo se sienta identificado con la idea de la historia. ¿Ves? Entonces, sí. En tu experiencia, Walter, educativa, ¿tú sientes que hoy día los muchachos tienen una comprensión lectora superior, menor, igual? Mira, yo creo que pero muy pocas veces se han presentado casos donde de repente hay chamos que te preguntan, profe, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿O qué quiere decir tal cosa? Pero de resto, sí, depende pero de resto... Y en términos de la comprensión general de los aspectos sí, más teóricos... sí se da la comprensión de lo que expresa el texto. Ellos lo comprenden. Lo captan, sí. Okay. En el caso de ustedes, Marianela. Sí, bueno, yo también pienso que las historias son bastante amigables, son términos y están redactados a su edad, a su nivel de comprensión, son acorde con ellos. Y cuando hay esas palabras o esos términos que se pueden hacer de repente algo dificultoso, pues está el apoyo de uno como docente para aclararles a ellos esa terminología. Parto también mucho de lo que dice el profesor Walter, ellos van más allá, ellos quieren, yo le dije en una exposición a la profesora Carolina que ya no debería de llamarse Hechos para Amar 2.0, deberíamos de ir un poco más allá, porque en estas historias tan enriquecedoras, ellos a veces dan más allá. Cuando hacemos la comprensión lectora, cuando hacemos la interpretación y análisis de la lectura, ellos dan sus aportes y van más allá de lo que una vez hasta puede ver. Ellos en ese caso, en esa lección, no, profe, yo hubiese hecho tal cosa, porque o sea, buscan como que otro análisis, como que se ponen en el lugar que hubiese hecho yo en este caso, que me hubiese pasado lo mismo que a Patty o a Eddie, sí. Sí, y no está muy alejado de lo que ellos manejan, de su vocablo, pues a lo mejor para ellos es fácil comprender la lectura por eso, y muchos se sienten identificados, familiarizados, porque a mí me pasa esto, yo también he pasado por esto, o mi compañero ha pasado por esto, entonces no se aleja un poquito de su realidad, sino que a mí me parece que están adaptados mucho. Con respecto, por ejemplo, a las etapas, ellos las comprenden. Excelente, sí. A mí me parece que están muy bien adaptados a sus etapas. Bien. En tu caso.
Cuéntanos. La comprensión lectora. Bueno, la ellos capacidad tienen mental. buena comprensión lectora. Son muchachos ya de quinto que uno le iba hablando que van a la universidad y que tienen que pararse, saber cuándo hay punto y coma, cuándo deben frenar, todo eso. Ellos han ido van mejor en esa etapa, pues, lo de quinto. En cambio, con primer año, no es lo mismo, como la misma conexión al momento de leer, ¿saben? Porque a uno le da pena pararse, no sabe pronunciar bien la palabra, entre otras cosas, le da pena. Pero ya los chamos de quinto sí están más abiertos a la lectura. Y los de tercer año, con lo que usan el material del libro. También ellos sí están más, como más maduros en esa. Y al momento de ellos leer y ellos verse en ese mismo escenario, dice, en mi casa a veces pasa eso, no pasa. Y también este libro, en pandemia, yo digo que nos ayudó muchísimo porque en pandemia había muchos niños con abuelas. Bueno, y todavía hay. Que los padres todos están afuera, que si están con la tía, con el tío. Entonces, estos libros dicen la fortaleza que tiene la familia en el momento de ellos no tener a su papá y a su mamá, porque hay niños que se han graduado de bachiller y su mamá no está. O niñas que cumplieron 15 años y tienen 5 y 6 años ya sin su mamá, pero ellos decían, yo prefiero 1000 veces que esté mi mamá a que me hagan unos 15 años una torta, ¿sabes? Porque a veces vale más un abrazo que la torta. Entonces ellos hacen esa conexión, las niñas de tercer año. Ella me dice, Jenny, yo prefiero que mi mamá esté, pero que no me mande nada para la fiesta, que venga ella. Porque la torta se va, pero el abrazo siempre es algo que queda. En tu caso, Norman, en términos de la comprensión de los materiales. Me ha tocado muchísimas veces que la lectura, más allá de que ellos sean los que lean, porque sí los he puesto a leer, la necesidad de que aprendan a leer, ¿no? Entonces mejoramos muchas cosas a nivel académico de los estudiantes, pero, o sea, sí, sigo diciendo que el 80% de nuestros estudiantes actualmente en Venezuela y no sé si en Latinoamérica, el 80% son auditivos. O sea, creo que el teléfono, las pantallas han ocasionado eso. Entonces, el TikTok, YouTube, Instagram, todo lo demás, que lo que aprenden es a través de la música, ha llevado a que ellos mismos preparen las clases y las evaluaciones, sean que tú tienes que hacer el audio de la historia número tal. Entonces, ellos narran por un audio, lo mandan por el grupo, entonces ya todos comprenden. Pero de ponerlos a leer, que sí los pongo, casi que los obligo, doy tres lecturas, individual, común y reflexiva. La mayoría capta es a través de lo que escucha. ¿Cómo trabajan el tema de sexualidad y promiscuidad en la verdad? Bueno, en mi área, en ciudadanía lo veo, lo planteo de, no sé si han visto que si te apuras que ganas, como han visto eso de que está en todos lados, si te apuras que ganas. Yo digo que eso siempre va a pasar, pero porque adelantarte algo que no te corresponde. Y yo les decía a ellos, no sé si han escuchado nubes, que las niñas mandan la foto de su cuerpo. Sí. Entonces yo digo, si tú no te quieres, si tú no te respetas tu cuerpo, no lo va a hacer otro, porque tú mandas esa foto y que para verlo una sola vez, pero tú no sabes quién está al lado, le toma captura esa foto y esa foto se propaga, hace el ticket, tantas cosas. Va desde que te respetes y valores y quieras a tu cuerpo, ¿verdad? Para que tú no permitas que exactamente. Pero que también luchamos con una situación de que papá y mamá no nos estás educando sexualmente en la casa porque eso todavía para muchas familias Es un tabú. Nada de eso. Bueno, realmente nos ha tocado, a mí me ha tocado abordarlo sin tabúes. O sea, claro, las cosas son como son, ellos han practicado mucho cuarto, tercero, quinto año, practican la sexualidad. O sea, hoy en día... Sí, son todos activos. Bueno, gracias a Dios, a través del colegio, que es un colegio católico, se le habla sobre lo que es la castidad antes del matrimonio, todo lo demás y todo esto, pero en profundidad se le habla sobre el amor propio, se le habla sobre el cuidado, tu higiene personal.
Y de ahí es donde se parte para poder llevarlos a que ellos se cuiden. Y más allá, yo les he dicho en clase, miren, yo no puedo llegar aquí y decirle utilicen preservativo. ¿Por qué? Porque les estoy incitando a que con el preservativo vayan y tengan relaciones sexuales. O sea, pero tienen que tener conscientes de que tienen que cuidarse, no se dejen llevar por las pasiones, porque a veces las felicidades que nos pueden dar esto son felicidad pasajera, que duran momentos. Entonces, ¿qué estás buscando tú? ¿Una felicidad momentánea o una felicidad que realmente te ayude a crecer como persona? O sea, a nivel reflexivo, hay que llevárselo. Porque ¿Eso también, lo haces con el apoyo del libro o eso lo haces con el apoyo del libro. Sí, el libro azul habla mucho de eso. El libro lo habla. Por lo menos les dicen a la profe Marianela que yo fui profesora guía 2 años consecutivos de tercer año. Y esta lectura de un final y un comienzo me ayudó muchísimo a descubrir que ellos en la sexualidad ellos no conocían su propio cuerpo. Entonces me tomé el atrevimiento, le pedí permiso a la directora, hicimos la lectura y luego les di un taller de sexualidad junto con una organización. Ellos fueron a la institución, le dieron un taller de sexualidad. Independientemente de los papás estaban alarmados, yo digo, pero es que yo no les voy a enseñar algo que... ¿Qué se dio en ese taller de Exacto. sexualidad? Primero las partes del cuerpo, los genitales del hombre, los genitales de la mujer, las diferentes enfermedades, como dice, si te apuras, ¿qué ganas? Las muchachas decían, el apurarnos no hace, ¿qué consecuencias trae el hacer cosas de manera inconsciente? Las enfermedades de transmisión sexual, independientemente de un embarazo, muchas cosas. Aparte de la inmadurez que tienes, porque el ser humano todavía se da tan inmaduro, la inmadurez que tienes y que te puedes arrepentir de ciertas decisiones que tomas por quererte apresurar. Y los muchachos se fueron súper contentos. Después de esto, hice también otra vez la lectura y volvimos otra vez y comprendieron un poquito mejor más lo que es la relación del espíritu psicológico y biológico y que su cuerpo es un templo y es sagrado. Y entonces después, para finalizar, hice una actividad donde ellos llevaban un bebé de mentira con ropa, pañales, teteros, que la hija de ella estuvo en esa actividad y les puse una corneta y el bebé lloraba y yo nada más tenía que cambiarlo, mamá y papá, cambiarlo. Y o sea, me reí muchísimo porque hasta le daban nalgadas al pobre muñeco. Y yo decía, Dios mío, pero dese en cuenta que ustedes no están preparados para muchas cosas y que un bebé, a lo mejor yo lo digo así, un bebé, pero te queda una enfermedad, te queda un SIDA, te queda un papiloma, y hoy en día le di incluso la tasa de un porcentaje que manejaba en aquel momento con la profesora María Flores de papiloma humano que hay en niños ya desde los 12 años en adelante, es grande y que eso no es un juego, y de verdad que ellos cuando se graduaron de 5º año, me dijo, Ari, yo diera lo que fuera por otra vez una clase de orientación y convivencia contigo, porque me ayudó muchísimo este libro con ellos, muchísimo. Y también es importante la escuela para padres, porque ahorita la mamá, vamos a poner el aparato, pero Sí, tú no le dices a ella que el aparato te cuida de no tener un niño y la enfermedad de transmisión sexual quien te cuida, porque tú la vas a orientar, si lo tienes relaciones, vas a tener un bebé. Y todo lo que traes, porque yo te conllevo un poco de cosas, porque te queda una persona promiscua. Estoy aquí todavía porque no voy a salir embarazada. Fíjate que hablando de, de lo que tú dices, en la primera capítulo, en la página 11, donde dice salud sexual, el tema de clase, en esta primera clase sobre la salud sexual, todos empezaron a debatir, no, que sí, que no, que sí, profe, pero ¿por qué espíritu? ¿Por qué psicológico? ¿Por qué biológico? Porque eso me satisface, eso me drena, así yo no ando en drogas, cosas así te plantean en clase. Y cuando dice Alicia, por favor, lee esto y habla sobre la salud sexual, yo les hice una dinámica. Yo anteriormente les había pedido que llevaran, elegí a 3 del salón, que llevaran una manzana, cada uno, al salón. Y en clase, yo le digo, pon la manzana en tu pupitre y esa es tu manzana, esa es tuya. Mira, tú la compraste, te salió caro, tal, les empecé a explicar el valor que tenía la manzana. Muérdela, pégale un mordisco, mordió. Ok, dásela a tu compañero que tienes atrás. Pégale otro mordisco. Y cada uno, 3, 5 compañeros le pegaron un mordisco a la manzana. Regrésala al dueño. Esa es tu manzana. ¿Te gusta que esté así la manzana? ¿Te gusta que la hayan tocado, que la hayan saboreado? Y le dije a las niñas. Qué buena dinámica. Le dije a las niñas, esa es su identidad.
la están manoseando, la están mordiendo. Nunca va a regresar igual, porque cada persona que tú tengas relaciones sexuales te está quitando algo de ti. Y le estás dejando algo. Y estás quedando sucia, utilizada. Les empecé a darle a entender sobre el valor a sí mismo. Exacto, que el cuerpo es un templo que Mira, esto- Deciré, disculpen, vamos a respetar el orden. Pero déjame hacer un comentario. Ajá. Pero es que me parece que estos dos ejemplos que trajeron a la sala de cómo ustedes hacen que ellos puedan vivir lo que estamos tratando de enseñar son muy alta calidad. O sea que si quieren cosas así que puedan compartir, genial, porque la verdad Que que me vamos- impresionaron mucho. Ahorita vamos a ahondar más en esos recursos. Sí. Viene ahorita. Bueno, en mi caso, el Corazón de María siempre ha impartido esos talleres como en su institución sobre la sexualidad. Y, por ejemplo, cuando yo estudiaba ahí me servía mucho, era de mucha ayuda, ya que te hablan de cómo evitar unas enfermedades de transmisión sexual, lo que es el embarazo precoz, de lo que es la sexualidad, cómo cuidar tu cuerpo, tener pudor, cuáles son las partes de tu cuerpo, porque hay algunos que no los conocen. Por ejemplo, hubo uno de ellos de Creciendo como Persona, que hablaba un poco de la sexualidad y sobre la masturbación. Y para ellos lo ven normal. Yo le digo, en la lectura sale que es normal en un niño chiquito porque no sabe y está autoexplorando su cuerpo. Pero en una persona grande, si lo hace conscientemente, está usando de su cuerpo, incluso alejando a las personas de sí mismas. Y para ellos lo veían como algo normal, profe, pero es que el libro dice que es normal. Y yo, sí, pero si te pones a leer y a comprender bien, dice que es normal porque estás autoexplorando tu cuerpo. Pero no lo hagas seguido buscando una satisfacción, ya que ahí estás tratando de llenar, es como un vacío que tienes. Entonces les mandé a hacer un tríptico sobre eso y muchos de ellos pusieron su análisis de qué era la masturbación para ellos, qué era la sexualidad, por ejemplo, qué era el narcisismo, que es una persona egocéntrica, y cosas así. O sea, en sí para ellos comprenden muy bien lo que es la lectura, Cuéntanos una lectura. analizan muy bien. Típicamente cuando te planteas eso, ¿qué sucede? ¿Qué cosas salen de ser así? Hablan, por ejemplo, como él mencionaba así, lo de la manzana. En mi grupo, desde primer grado a quinto año, ellos siempre llevan sus potes de agua y a ellos no les gusta compartir el pote de agua, les da como asco, y no les gusta. Y si le da el agua, le dicen, no vayas a pegar la boca, toma desde arriba o busca un vaso y yo te sirvo. Pero así de que ellos compartan sus cosas, no. Entonces ya ese es como un poquito de pudor que ellos tienen en sí y que, o sea, incluyéndole en la parte de la sexualidad, las niñas aportaban su punto de vista de que ya hoy en día no hay relaciones estables, ya no es una relación de un noviazgo, sino una relación para tener algo y ya, algo pasajero y momentáneo. Decían, no, es que ya en esta, no es que no, ya no me dicen profe, porque como me ven desde chiquita me dicen de. Entonces me dicen, no, porque ya hoy en día una relación no es normal, no pasa por la etapa como me lo contaba mi mamá, que mi papá iba, le llevaba cartas, flores, le invitaba a cenar, le ponía un cierto horario. Ya hoy en día no es así, sino que si tú quieres estar con él, estás con él, después al día siguiente tienes a otro. Y, o sea, las niñas no se cuidan. Por ejemplo, ellos utilizan muchos términos que si vasito de agua, es esa persona que no se le niega a nadie. Por ejemplo, limpiaborne, que también es eso, como que. Me estoy actualizando. Y son términos. Sí, y son términos con los que ellos entran a clase y tú te quedas así como que, ajá, pero ¿qué significa eso? Y son palabras así. Con los trabajos, les pongo actividades. Por ejemplo, ellos hubo una vez llevaron un huevo, tenían que cuidar el huevo. El pollito. Y por ejemplo, cada quien tenía que durar casi con el huevo 2 minutos. Nada más faltaban 10 minutos para que se acabara la clase, pero hubo uno que se empezó con un bochinche, le empezó que se a pintar la carita y eso, y lo rompió. Entonces son actividades que ponemos así de cómo si tú fueras este huevo, ¿cómo te cuidarías? Y así. Yo pienso, y trato siempre de buscar el término cuando trabajo la sexualidad desde el enfoque que nos da el libro.
porque ellos hablan, o sea, cuando hablamos de sexualidad y todo a nivel mundial, digo yo que es así, ya lo ven es como la práctica del sexo, como tal, ¿no? Entonces, exacto, entonces yo le digo, no, ya va, cuando vamos a hablar de sexualidad, entonces ellos empiezan, unos se ponen rojos, otros a reírse, con picardías y eso, yo le digo, pero ya va, o sea, vamos a ver o sea, de dónde surge la terminología, para que ellos empiecen a ver que no es nada más la práctica del sexo como tal, ¿no? La intimidad. Y entonces ellos se ríen porque ellos dicen que, profe, pero es que ya usted viene con las palabras bien bonitas. Yo le digo, no es que la palabra, ahorita, porque tenemos que conocernos, la identidad, la personalidad, la comunicación. Ellos empiezan así como que a darle la vuelta a lo que ya uno les dice. Yo le digo, no es la palabra bonita, es que de allí viene, desde donde somos sexualmente constituidos. Y entonces siempre, a mí me gusta mucho esta pirámide. Yo pienso que esta pirámide es la base de todo lo que es el proceso de ese crecimiento que lleva ese niño y adolescente, y que casi joven, porque salen de 17 años, 18 a irse a una vida universitaria, y para mí esto es elemental. Yo siento que si le damos a esto ¿cómo le diría? La escurriñamos así, o sea, le buscamos el detallito, llegarle a la base, de verdad que logramos que ese muchacho... ¿Alguno de ustedes? Nicolás, disculpa. No, pero déjame, es que quiero trabajar sobre la pirámide. Walter, te voy a dar la palabra. Tranquila, se están logrando el objetivo, que es que se converse sobre los temas de solidaridad, de relación, de cómo los niños reflexionan sobre esto. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún afiche con la pirámide o con la parte de las etapas de crecimiento? Sí, a mí me funcionó muy bien. De hecho, la separamos, ¿ok? Un grupo trabajó con la parte biológica, otro grupo trabajó con la parte psicológica y otro grupo trabajó con la parte espiritual. Y entonces se miraban, se sentían así como que me está faltando algo, ¿ok? Lo biológico, ¿ok? Expon todo tú, trae tus ejemplos, danos todas las herramientas desde el punto de vista biológico. No existe ni lo psicológico ni lo espiritual. ¿Cómo te sentirías? Somos un ser incompleto. Y así cada uno fue dando sus aportes. Cuando el desarrollo del embrión me funcionó muy bien, porque entonces les mandé a solicitar que me llevaran los que tenían las posibilidades, los ecos de cuando su mamá iba a sus consultas. Wow, me di cuenta que muchísimas, por lo menos en nuestra parroquia, muchas mamás no tenían un control prenatal y todo eso influye. Y allí empecé a trabajar esa parte. Bueno, ok, no tenemos el eco, pero tienes la foto de cuando naciste, cuando te bautizaron, como para ir tapando esos huequitos que yo misma destapé. Y entonces, cuando estaba metida entonces buscando esta herramienta, ay Dios mío, ¿cómo puedo aquí? No, ¿Cómo reviendo esto? Ajá, por eso que esto es a diario, o sea, esto es un trabajo del día a día. Creo que hasta más que dar matemática, física, no porque nuestras áreas no sean valiosas, sino que aquí trabajamos con el ser, con su sentir y su pensar. Entonces, es terrible. Yo tengo una anécdota, ¿sabes qué? Nos dejan hablar. Ay, Ay, Dios, pero es que no. Porque, a ver, no se hace largo. tenemos que hacer todo, ya está largo. Y Vamos bien, vamos muy con la valioso. cosa, que eso es lo que no. Bueno, rapidito. Yo hice la pirámide. Hay una niña que el año pasado, ella pasó etapa segundo, en primer año, está embarazada desde marzo. Bueno, ella está en segundo año y yo soy la orientadora.
todos sabían. Nosotros nos enteramos cuando empezó el año escolar que la mamá fue, dijo que la niña iba a salir. Ya salió, ya se fue porque ya dice que subir la escalera le cuesta, ¿no? Entonces hicimos la pirámide. ¿Cuántos y años tienen? 12. Yo creo que salió embarazada de 11, no sé, eso sí no lo tengo bien. Entonces estamos hablando y estamos haciendo la pirámide. Y entonces dice un niño que se llama Son, dice, Jamie, y ella en lo biológico se queda así, ya no crece. Y yo le dije, no, ella tiene, lo único que ella se adelantó un hecho que ella ni todavía, sus órganos no han crecido como los míos. Está en pleno crecimiento porque esa es la vida del ser humano. A medida que va pasando los años va creciendo, va mejorando. Pero ella está tan niña como el niño que tiene ahí. Y la barriguita de ella es, yo tengo como más barriga, digo yo. Entonces, él decía que ellos sabían desde marzo. Nosotros nos enteramos, el colegio se enteró cuando la mamá le escribió en septiembre, que hizo el conocimiento, que estaba embarazada, que el otro. Y yo estaba en un tema y decían que el compañerismo va ahí, que todo yo sabía, pero no sabía el colegio, bueno, en su casa. La niña optó por no tomarse más fotos, nada, porque está embarazada un niño de quinto, parece, de otra institución. Y entonces yo dije, Dios, entonces estábamos haciendo la pirámide y ellos decían que, y en lo biológico, ¿será que hace? ¿Será que no crece? Porque, ¿sabes? Ellos mismos. Esas preguntas que Entonces tienen. yo decía, Dios, yo dije, no, sí crece, pero ahorita ya está creciendo algo dentro de ella que le va a quitar todos esos nutrientes que deberían de ser para ella, nada más. Y que tienen que darle otra cosa para que el niño o la niña crezca sana. Claro, y ella completará su Ujú. integración en Sí, esa sí. pirámide de otra forma. Así Exacto. es, de acuerdo. Gracias por compartir. Gracias. Bueno, con respecto a la pirámide, sí, la trabajé recientemente. Hicimos, de hecho, una dinámica bastante interesante. Les pedí que la elaboraran a su criterio personal. Para ellos, ¿qué es lo más importante en la base de la pirámide? De repente hay niños que colocan, no, lo primordial, lo espiritual, ¿verdad? Estamos en un colegio católico, muchos chamos están ahí desde preescolar, no, lo primero, y así sucesivamente. Y entonces luego, vemos cómo inclusive desde la misma, yo uso mucho la Biblia, por la situación de lo que les comentaba, que el colegio me pide que involucre la parte espiritual con eso. Entonces, si nos vamos al libro del Génesis, Dios nos dice cuál es el orden correcto de la pirámide. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? El cuerpo. Y luego San Pablo nos corrobora que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Ves? Y entonces por allí nos vamos mezclando un sinfín de cosas. Luego, ¿qué viene? La parte psicológica. ¿Por qué? ¿Verdad? Y por último, lo espiritual. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis también nos enseña que después que Dios creó al hombre, le dio aliento de vida. ¿Ves? Entonces, ¿y qué es ese aliento de vida? Y hay otras citas bíblicas que nos hablan de ese aliento de vida. Y por ahí nos vamos. Desde allí he tenido que romper un paradigma de unos términos que usaban mis compañeros, que es lo que nosotros actualmente en nuestra sociedad llamamos normal. O sea, hay cosas que se han hecho comunes, pero no son normales. Así. O sea, yo no puedo llamar normal a la bigamia, ¿verdad? Yo no puedo llamar normal a la desnudez del cuerpo. Yo no puedo llamar normal a que de repente le cause daños a la imagen de Dios a través de otras cosas, como por ejemplo hoy en día los tatuajes, lo que hablamos, la promiscuidad. De hecho, le comentaba a Carolina que en la semana pasada me tocó una clase muy, pero muy dura, porque tengo un grupo de tercer año que es pro aborto. Entonces, bueno, ante la situación y la cuestión, hicimos en ese momento una práctica muy sencilla que le doy gracias a Dios que me resultó. Ante la situación, como no lograba ganar espacio ante la discusión, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, pues. Hicimos un momento de reflexión. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pensar, inclusive los varones, vamos a pensar que estamos embarazados.
Vamos a pensar que allí hay un bebé, hay una criatura, esto, lo otro. Y de repente, ¡pum!, han decidido abortarnos. Han decidido abortar a ese bebé. Ahora, imagínense ustedes que ese bebé que está en el vientre son ustedes. Usted quisiera que lo abortaran. Usted quisiera que le quitaran la vida sin usted poder pedir opinión. No, mira, yo quiero que me dejen nacer. Yo quiero saber qué es vivir. Yo quiero saber cómo es esa experiencia de venir al mundo. ¿Ve? Entonces, creemos que somos dueños de nuestra vida. Y en realidad, ni siendo dueños de nuestra vida, mucho menos vamos a ser dueños de la vida del otro ser que llevamos dentro. Entonces, no somos quienes para arrebatarle la vida a otro. Y eso es lo que la gente ha querido normalizar en nuestra sociedad. Ha querido llamar normal al hecho de que usted pueda decidir quitarle la vida a otra persona. Porque y eso, toman en cuenta que ese es mi cuerpo y yo deseo claro, mi cuerpo. Pero entonces, es cuando yo les digo que si ustedes no son responsables de ustedes mismos, ¿cómo pretenden ser responsables de otro ser pequeño? Para yo poder ser responsable de eso, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo y ser responsable de mí, de como persona, de mis acciones. Entonces ellos se quedan haciendo que el profe tiene razón. O sea, si yo está bien y quiero experimentar, pero todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. No se salten los tiempos, no se salten los momentos. Porque cuando lleguen a mi edad, a los 33 años, van a querer estar en la adolescencia y ya el tiempo pasa y no regresa. Entonces, disfruten su adolescencia como lo que son unos adolescentes. Yo mucho eso me funciona porque ellos me ven joven y como un igual con ellos y me escuchan. Estoy abierta a la escucha, por lo menos con los casos de los noviecitas, que las noviecitas digo, pero miren, a veces le digo, me disculpan la terminología, pero solteros no tienen, quédense quietos, están felices solos con sus amigos, salen, van al cine, juegan futbolito, van y ustedes todavía son inmaduros, les encanta el play, les encanta jugar su play, disfrútenselo y ya. ahora, fíjate una cosa, el material ayuda a eso. Y vuelvo y digo, la cuestión está en que nosotros le busquemos la vuelta al material. Porque luego, cuando tú ves el mapa del tío Eustaquio, ¿verdad? Cuando tú ves el mapa del tío Eustaquio, entonces allí yo me agarré. Yo dije, esta es la mía, aquí me desquito. Entonces, el mapa del tío Eustaquio me lleva a saber eso, ¿verdad? Que hay puertos. Hay puertos. Entonces yo les decía, bueno, muchachos, vamos a hacer una... les comento. Soy enemigo número 1 de los varones de todo tercer año, ¿no? Sí, todos me odian porque le echo leña a los varones. Entonces yo les decía, vamos a suponer, varones, nos saltamos varios puertos. Desde el puerto de salida, ¡pum!, brincamos para el puerto de la mitad sin pasar por estos otros. Y saltamos del día que la conocimos, ¡pum!, al día que de una vez la llevamos a la cama. Díganme ustedes sinceramente, ¿cuántos de ustedes, después de haber brincado todos esos puertos, va a llegar al puerto final del matrimonio? Levanten la mano. Ninguno. Entonces, es ver cómo en cada puerto yo voy pasando el proceso que me está diciendo el libro. Voy madurando. Y puede ser que ya en este puerto yo decía, no, ya esto no es lo que yo quería, listo, me salgo de la ruta, no le causo daño a ella, no me causo daño yo, no le causo daño a más nadie, ¿verdad? Porque hay que hacerles entender eso. En la parte de sexualidad trabajé mucho eso. Es el daño que le ocasiona al otro cuando yo soy papá prematuro y luego abandono. ¿Ves? Entonces muchos se ven identificados porque muchos de ellos no tienen papá porque el papá me dejó. ¿Ves? No estaba preparado para la cosa. ¿Ven por qué me he ganado enemigos? Los varones me detestan. Entonces yo les esta frase es común, es exclusiva con las chicas de tercer año. Como hablamos mucho, yo le digo, muchacha, cuando ocurra esto, ese no es. Ahí no es la cosa. Así es. Yo- Sí. A mí me va a matar Karina por lo que digas. Está bien, Karina. Karina tiene bueno, Te tocó la suerte de tener a Karina. No, a alguien le toca el mal papel de jugar a ser el verdugo Claro. al tiempo, pero bueno. Pero bueno, déjame una ventanita aquí.
Por supuesto que Concedida, concedida. están los que son más promiscuos y hablan más alto y quieren llamar la atención porque, o sea, sienten que son los que son los que son chéveres, cool, pues. Y están los que son más calladitos, más tímidos, están resguardando. ¿Cómo manejan ustedes esa dinámica? Porque cuando nos toca el tema de sexualidad, los que hacen bulla, hacen bastante bulla, ¿no? O sea, ¿cómo logras traer a la sala el que sí se está cuidando, el que sí se está guardando? Mira, con respecto a lo que ella decía, voy a tomar la iniciativa allí de hablar, porque cuando hablamos de la masturbación, de una vez los varones sacaron a relucir esa parte. Y ya yo me había preparado, tengo unas cifras de la Organización Mundial de la Salud, de el índice de cáncer de próstata ocasionado por la masturbación. Sí. Entonces los muchachos, no, que eso no es malo, que tal, que para allá, y todo eso, ok, listo, vamos a ver esto. Entonces, por el teléfono, ¿verdad? Miren estas, no son mías, no son del colegio, ¿verdad? Estudios científicos que se han hecho con respecto a la cantidad de casos y en la incrementación del cáncer de próstata, donde quien investigó hizo énfasis en la masturbación, ¿verdad? Entonces, a muchos como que les va desarmando uno la parte allí. Claro, uno tiene que prepararse, ¿no? Tiene su soporte. Claro, tener su soporte. Y en relación a lo que comentaba Nicolás, de cómo haces, digamos, cómo trabajas dentro de la clase para que los que hablan menos, los que participan menos, hagan, o sea, tengan más. Bueno, mira, de hecho. Los que están más resguardados también. Ajá. Que se sienten ¿Cuáles son las bien. estrategias que usan, por ejemplo? Bueno, mira, en estos días hicimos, lo que pasa es que yo tengo la ventaja que son 90 minutos. Hicimos un panel. Entonces, como eran grupos de 4 y tocamos varios tópicos, entonces yo hice que en este tópico participas tú, en el otro usted, en el otro usted, en el otro. Todos tenían que hablar. ¿Ves? Todos tienen que, desde el trabajo que se hizo, pero ahora soy yo quien me paro allí a hablar de eso, y entonces después entonces todos los demás estamos allí, después que los panelistas ahora le caemos a preguntas. Entonces terminan ellos desarmando muchas veces sus propios criterios de vida que tienen. También sirven muchísimo los debates. Perdón. Ok, los debates, preguntas. Deciré. Cuéntanos tú cómo haces para que participen más los alumnos, que participan menos, que hablan menos, cómo tú equilibras en el salón de clases la participación. En mi salón, el salón es que tengo las secciones, hay inclusión, o sea, hay todo tipo de libros. Están los que tienen comprensión lenta, los que tienen TDAH y los de aprendizaje rápido. En el aprendizaje rápido se caracterizan ellos por ser muy compañeros. Siempre que es como, por ejemplo, cuando vamos así con la lectura y uno está así como que distraído, ella le dice, ¿cuál es la página que le dijo la profesora que leyera? Y él se queda como que, no me lo preguntó la profesora, porque me lo vas a preguntar tú. Y empieza como a revisar el libro para ver si se acuerda de la página. Y son cosas, mientras yo voy viendo nuestro grupo que va leyendo, voy observando esa parte de, por ejemplo, el hiperactivo que no está prestando atención en la clase. Entonces viene, abre la lectura, empieza a leerla. Y después, profe, yo quiero leer, así no sea su turno, pero empieza porque ya empezó a leer, ya le empezó a tener atención. O sea, entre ellos mismos me ayudan a mí. O sea, yo digo, ustedes me ayudan, yo los ayudo, tratamos de que el espacio sea agradable y que no sea una clase aburrida que hay solo lectura, te hablo sobre la lectura o cómo influye la lectura en ti. No, trato de que las lecturas, mis clases sean dinámicas con ellos y que se puedan integrar todo. Por ejemplo, lo que tengo comprensión lenta, la otra vez estaba haciendo, estaba diciendo unas preguntas y ellos tenían que ir respondiendo. Y veo que uno se me queda así como que retraído, como que. Pero yo, o sea, no sabía, era el segundo día de clase que tenía con ellos. Y, o sea, sí me habían hablado de ese caso, pero no había captado en qué sección estaba. Cuando la veo, ya la siento delante conmigo. Y, o sea, es como que vas bien, estás, ¿cómo se dice? Me sigues el ritmo, quieres que lo haga más lento.
incluso le presto mis apuntes como para que ella vaya como que familiarizándose un poco más con el tema y me participa en la clase. Incluso los trabajos de esas personas que no me participan en clase son los que tienen como más creatividad a la hora de entregarme una actividad. Entonces, o sea, no... Exacto. Y así es como yo hago como que sea equitativa en esa parte de cómo abordar para no tener a una persona o que me interrumpa la clase o que no esté pendiente de la clase o que yo como docente esté de que tengo que saber una metodología para llegar a todo. Ok. No, escuché, señor. En estos días llevé a una persona y le hicimos una entrevista y cada estudiante debía hacer por lo menos una pregunta a la persona que llevé para entrevistar. Eso también ayuda a que todos estén pendientes, que todos participen y que todos hagan parte del tema. Gracias. A mí lo que me sirve es el tema de debate, ¿no? Entre ellos, que el intercambio de información entre ellos. A ellos les gusta demasiado debatir y ellos esperan la clase para poder decir y expresar todo lo que sienten y todo lo que hacen. Entonces, con el tema de la sexualidad, que es un tema que revoluciona mucho a los estudiantes, que les apasiona totalmente porque es lo que viven diariamente, o sea, es lo que ellos sienten y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando le tocamos ese tema de masturbación, ellos siempre, como que los más rezagados, se quedan así, tímidos, no dicen nada, no dicen nada. Pero sale uno de que es proactivo, que es totalmente activo en la clase y dice, no, profe, eso la semana pasada, profe, ¿qué pasa cuando ya yo estoy con la mujer y ya yo, sí, y utilizan estos términos, cuando ya yo acabé con la mujer y ya me da como que no la quiero ni ver más, ni tocar más. Y yo digo, ve lo que sientes. Y sale el otro, el que es tímido, el que está por allá atrás, que me dice, bueno, ¿por qué no la quieres? O sea, ellos mismos se dan las respuestas. Sí. Ellos mismos se dan el porqué de las cosas. Y cuando hablamos la heterosexualidad y toca el tema de la homosexualidad y todo lo demás, y vivimos y tenemos niños y niñas que ya se van conociendo y van descubriendo que gustan de los hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o son bisexuales, tantos términos que hoy en día se utilizan, que ellos mismos se dan la respuesta, o sea, y le dicen, ese proactivo, yo siempre pongo al proactivo de la clase a que siempre discuta, que siempre hable, que siempre diga, porque el tímido, exacto, genera que el tímido quiera participar y queda como que señalar y decirle, no, pero es que tú no, así no son las cosas, porque tú siempre andas por el mal camino, ¿sabes? Y ahí respondiendo un poco lo que el profe pregunta en este momento. Marianela. ¿Qué hacemos? Me toca llegar, perdón. No te importa. No, claro. Me salté. No, lo que me llama la atención es que por lo general el que es muy alborotado y el que es muy pila, por lo general termina siendo el sumiso a través de uno que es el tímido y es el callado, porque ese que es tímido y callado tiene las ideas concretas, es el que va a ir como más paso a paso y entonces le baja lo eufórico al sí. Ese era mi aporte en este momento. Y bueno, discúlpame. Lo primero que yo hago es, cuando me toca en clase, no lo siento uno atrás del otro, hago un círculo, ¿sabes? Para yo ver quién habla, quién no habla, quién no dice. Y al que habla mucho lo pongo con 4 que yo sé que no habla, para que los motive a que habla, ¿sabes? Y todos, yo llevo un cuaderno donde digo quién habló, quién no habló, yo digo, ¿sabes qué? Estoy tomando nota. Y esa parte de la masturbación nunca la he tomado, nunca ha sido, como les digo, no, porque eso es muy profundo, ¿sabes? Y hay niñas que, un día yo hablaba de un tema, le decía que
las niñas no se deben dejar de tocar por nadie. Y si eso llega a suceder, informárselo de una vez a mí, a su abuela, a su papá, a X, ¿sabes? Entonces, una niña decía que su papá, pues, tiene 13 años, su papá nunca la ha visto desnuda, nunca la ha bañado, porque su mamá le dice que solamente ella, ¿saben? Que nadie puede ver sus partes íntimas. Entonces yo digo que ese tema no he tenido como esas herramientas para abordar. Paso a paso. No, y uno no sabe cómo va el estudiante a casa y dice, Con la información. la profe habló de esto y dijo esto, mamá, ¿sabes? Entonces yo en eso sí he sido muy receptiva con eso y he tratado de que ese tema, pero ahorita llegó una orientadora que está hablando de la sexualidad y entra con nosotros y aborda un poquito y, ¿sabes? Te va a servir de apoyo. Para que, porque ya nosotros sí le hemos dicho, pero que llegue un especialista y diga de qué manera abordar ese tema Bueno. dentro del aula. Entonces, sí, todos hablar. Sí. Hay una cosa, perdona que sacando totalmente, pero un recurso que estamos incorporando, que nos parece importante, porque hemos recibido feedback de otros profesores y profesoras, principalmente profesoras, ¿verdad? Es el tema de, en este mundo donde creen que todas las respuestas están en TikTok, Sí. y están frente a decisiones que son complejas, de esa verdad es muchas cosas pasan en su parte hormonal, en su parte en todo lo que están viviendo mientras se están convirtiendo en adultos. Pues, es hablar con su adulto, puede ser su representante, puede ser su padre, puede ser su abuela, puede ser su tía, con quien lo esté, digamos, resguardando, ¿no? No sé, quisiera entender cómo ven ustedes ese recurso, cómo traen ustedes eso al salón, el recurso de apóyense en estas decisiones difíciles en las personas que los protegen. No, voy a decir algo. Con lo que estás diciendo, es muy impresionante cómo dejaron de ver Google como un buscador a pasar a ver TikTok como un buscador y de allí buscan todo. O sea, ya no buscan todo por internet, sino todo que es por TikTok. Y TikTok, por más que tenga como esa cierta parte como que de privacidad, en algunos casos no los cumple. Y deja que esté muy abierta a la información. O sea, sí es cierto que cuando se da cuenta que eres un niño, te bloquea el usuario y te lo restringe por un tiempo. Pero con una cédula falsa, tú puedes verificar que eres mayor de edad y te permite el acceso normal de todas las interacciones que salen en la plataforma. ¿Cómo se hace en este caso? Por ejemplo, como te estoy diciendo, en mi caso hay muchos niños que tienen cuentas falsas sin que sus padres sepan que tienen ese tipo de usuarios. Exacto. Tienen usuarios falsos. Y, o sea, como saben cuál es su contraseña, pueden abrir y cerrar sección. Hay algunos que no tienen teléfono, le quitan los teléfonos a los representantes, abren su usuario ahí y empiezan a buscar cosas, compartir cosas con otros nombres que sus usuarios sepan. Pero, por ejemplo, uno como docente, cuando vas, por ejemplo, te metes en TikTok, que quieres buscar algo, te va a aparecer siempre uno de ellos y empiezas a ver que si el contenido, por ejemplo, hay niños que salen vestidos inadecuadamente, hay contenido que es inadecuado para ellos, que hacen cosas que no están de acuerdo a su edad. Y esta es como la práctica, en mi caso, que yo hago, es que ellos tienen que cuidar todo lo que publican en las redes sociales, porque yo a ellos les digo que por más que ellos traten de ocultar las cosas, sale toda la luz. Y yo les digo, por ejemplo, que hay muchos que tienen usuarios que no tienen su nombre y todos quedan así como que, profe, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé? Porque el algoritmo de TikTok pone personas que quizás conozcas y me sales tú. Entonces tienes que tener cuidado con lo que publicas y no es que te esté prohibiendo que tengas tu usuario en TikTok, sino que sepas llevarlo a la edad que tú tienes y no saltarte etapas. Porque puede que hoy en día estés grabando una cosa que a lo largo de los años te estés arrepintiendo de ella. En cuanto a lo que comentas sobre el tema de los adultos y escuché una anécdota de una colega en Medellín que
utilizaban las inteligencia artificial, la IA, como su psicólogo. Entonces le decía, me siento así, así, asado, pasa esto, y esto la llevó a pensar en suicidio, porque como que tantas cosas te tienes le cuentas a la IA, que la IA te responde como que, bueno, haz lo que creas conveniente, haz lo que te haga feliz. O sea, como que siento que soy un estorbo para este mundo, y la IA te va a responder, creo que puedes llegar a hacerlo si no haces nada con tu vida, cosas así. Entonces, ¿qué va a pensar eso? Ah, sí, soy un estorbo, porque la IA me lo está diciendo. Entonces, hay que tener cuidado con las inteligencias artificiales, como dice ella, pero el involucrar, por ejemplo, yo en institución actual, involucrar lo que es el Departamento de Bienestar Estudiantil, de que ellos se sientan cercanos, principalmente. Yo les he dicho, cuando un compañero de ustedes lo vean entre ustedes mismos, que venga cabizbajo, que esté pasando por una situación particular, que te lo cuente, porque entre ellos compañeros se cuentan las cosas, mira, pasó esto en mi casa, tal cosa, hácelo llegar al Departamento de Bienestar Estudiantil, que está conformado por psicólogos, orientadores y psicopedagogos, para que ellos orienten. Y yo en mis clases siempre le digo, tienen que buscar una persona adulta, de confianza, cercana a ustedes, que le estén contando las situaciones que se están viviendo. Porque es importante ser orientado por una persona que está, no que va a condicionar tu vida, no es que está condicionando tu vida, sino que te puede orientar y te puede sacar de muchos conflictos que Y pueden los llegar. chamos han compartido experiencias donde ellos no han consultado, ellos bien consultado. Sí. De hecho, ellos quieren... Por ejemplo, Lo que pasa es que, como yo le dije anteriormente, el hecho de que ellos me vean un poco más joven y logré yo desde mi experiencia, por lo menos si estoy dándole una clase, siempre lo hago con el grupo que tengo orientación, siempre les doy una experiencia de vida que tuve, tanto en la adolescencia como ahorita. Y de ahí ellos van generando como esa confianza. Si la profesora capta su historia, yo le puedo contar la mía. claro. Y entonces ellos muchísimo, incluso hoy en día todavía, creo que Marianela tampoco lo sabe, el año pasado una de las muchachas de quinto me dijo, Ari, creo que no me ha bajado el periodo, creo que estoy embarazada. Sí, yo pues, fui al laboratorio con ella, hicimos la prueba de sangre, gracias a Dios salió negativa. Sin embargo, después yo vino a mi jabonada que le di, porque yo a ellos les he educado, o sea, le he dado educación sexual y ellos ya saben. Entonces, el hecho de tenerme esa confianza me ha permitido conocer, incluso en momentos cuando ellos a lo mejor están súper cabizbajos, depresivos, que sienten que no, que mi mamá me regaña por todo, se han puesto a llorar conmigo. Tenemos estudiantes que trabajan y estudian a la vez. Entonces, sí. Trabajan en la mañana porque Te bachillerato es en la tarde. cuentan que se sienten frustrados porque, concha, le tengo el trabajo, pero también me veo la necesidad de ayudar a mis padres, pero no quiero que mi mamá se entere. Y todo eso a mí me ayuda muchísimo, hasta he llorado con ellos, por solo el hecho de que ellos puedan tener una persona con quien confiar, con quien drenar, con quien hablar sus cosas. Porque la misma palabra lo dice, ellos adolecen de muchas cosas, por eso son adolescentes. Entonces, a mí me ha permitido muchísimo, ¿verdad?, el hecho de tener esa confianza. Yo soy fuerte, le pongo ellos carácter, pero por el otro lado también trato de ser como esa mamá gallina que está ahí pendiente de esos pollitos y pendiente de qué pasa. Y cuando tenemos una situación que nos alarma mucho y fíjate tú, nos comunicamos con profesores, tú no has notado que fulano de tal ha estado así en clase. Sí, yo también lo he notado, lo he notado y llamamos a capítulo a ese representante porque ¿qué está pasando? Nosotros tuvimos una historia de un estudiante que se suicidó, se quitó la vida y desde ese entonces, oye, feliz, hace como 5 años. 6 años. Y desde ese entonces estamos como muy alerta de cualquier situación que veamos a algún estudiante que no está comúnmente normal como siempre. Ok. ¿Alguien más del tema de traer la consulta con el adulto de la decisión difícil quiere aportar algo o cerramos aquí y vamos a otro? Había pasado anécdotas también parecidas, pero con un estudiante que papá y mamá estaban peleando en casa, tuvo un conflicto, gracias a Dios me pasó igual que a la profesora. Esa confianza que uno puede llegar a tener con los estudiantes, tuvieron una discusión muy fuerte, papá pegó a mamá en casa,
mamá, hijo se metió porque ya es un varón, cuarto año, cuerpo se mete y papá golpea a hijo, lo saca de la casa, te vas de la casa y la primera persona que llama es a mí. O sea, a su profesor de orientación, a su profesor de pastoral, para llorar, para contar, mira, me está pasando esto, está sucediendo tal, tal, tal. Entonces, 12 de la noche, hay que salir, yo salgo de mi casa con mis papás, mira, vamos a buscar a este chamo, vamos a llevarlo a casa de su abuela. Y eso me da a conocer de que por lo menos cada una de las palabras que uno puede dar en el salón llega. O sea, algo llega a ese estudiante que te puede ver como una persona de confianza en los momentos de dificultad. Quizás en los momentos de alegría ni se acordará, pero en los momentos de dificultad sabe que hay una persona que lo puede escuchar. Sí, los de afuera están esperando para poder tomar café. Yo tengo una que de verdad que nunca me lo imaginé. Con respecto, eso fue en el primer tema, cuando hablamos del cuerpo, la mente y el espíritu. Hubo un chamo que cuando hablamos allí, hablamos de cosas que están muy de moda con los niños ahorita, que me gusta cierto chico y entonces si no me para o algo así, hago ritos espirituales. Entonces, en ese tema que cuando conversamos sobre eso, yo hablé un poco sobre las consecuencias de esas cosas y que es algo muy grave a nivel espiritual. Entonces yo comenté sobre eso y decía que esas cosas son pero tan graves que nos pueden ocasionar perturbaciones, ¿verdad? Y que eso no lo cura ningún médico, que eso es algo bastante grave. Y resulta y acontece que les decía, miren, eso solo lo puede curar o tratarlo, no curar, tratarlo un sacerdote. Resulta y acontece que como a los 15 días, el padre Joan, que es el padre director del colegio, se me acerca y me dice, mira, ¿qué hablaste tú en clase sobre esto y esto y esto y esto y esto? Que llegó una niña a confesarse y me habló de esto y esto y esto y esto. O sea que eso es súper efectivo, pues darle a los niños, si no tienen la orientación de que hay un recurso adulto siempre que nos puede apoyar en su momento de confusión. Sí, al regreso, les dejo la pregunta de si en el programa ustedes consideran que hay llamados suficientes dentro de cada capítulo para que, digamos, que de alguna manera refleje que tienen que buscar ayuda o que pueden contactar a un adulto y que sea un adulto de confianza, que sea alguien válido en términos de poder orientarlo a tomar una decisión. Pero cuando volvamos, vamos a... Hay juguito. Tenemos 10 minutitos. 10 minutitos. Nos incorporamos. ¿Alguien quiere entrar a la Miren, aquí hay juguito, hay vasos, se pueden servir. Cómanse los ponquecitos que quedan. Con los bocas. Tenemos tiempo para eso. Ya te van a traer café. Ya mandamos a hacer más para que puedas tomar mucho como lo que ves. Ah, no, pero esta oficina es más caliente también. Sí, sí, está listo. Aquí. No sé si vaya a leer. Estaban hablando más y yo porque estoy hablando de lo importante. Nosotros también.
Programa, ¿no? Aquí. Pero más bien, a la vez no te pero resolver.